Desde la Guerra de la Independencia Hispanoamericana, el territorio hispano en el continente americano se ha visto muy reducido en los últimos siglos. Los países hispanoamericanos se han visto muy afectados por la pérdida de territorio. Algunos los perdieron en fijación de fronteras fraudulentas, otros en conflictos bélicos. Por ese motivo, hoy te hablaré de algunos de los países latinoamericanos que más territorio perdieron. Parte 2. Paraguay. Para hablar de las pérdidas territoriales paraguayas, podemos usar dos mapas. El primero de Paraguay antes de la Guerra de la Triple Alianza y el segundo un supuesto mapa de Paraguay en el siglo XVI antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, por falta de argumentos, nos basaremos en el primero. La pérdida más notable de Paraguay es el territorio perdido entre Argentina y Brasil en la Guerra de la Triple Alianza, donde para inicios de 1870, Paraguay había cedido alrededor del 40% de su territorio. Sin embargo, como si esto no fuese poco, en 1838 le cedió territorio a Bolivia al finalizar la Guerra del Chaco, con el fin de darle una posible salida al mar a través de ríos a este. Venezuela. Para hablar de las pérdidas territoriales venezolanas, podemos basarnos en tres mapas. El primero de la Capitanía General de 1777. El segundo de la Capitanía General de 1810. Y el tercero de la Venezuela de Páez, de 1831. Sin embargo, hoy nos vamos a basar en el último mencionado. Venezuela perdió territorio ante Colombia en el Alto Orinoco, los Andes y la península de La Guajira. Sin embargo, la pérdida más conocida de Venezuela es la Guayana Esequiba, que fue perdida ante el Reino Unido por fijación de fronteras fraudulentas y que hoy en día sigue en reclamación. Guatemala. Para hablar de las pérdidas territoriales guatemaltecas, nos basaremos en el mapa de Guatemala de 1839, posterior a la disolución de la República Federal de Centroamérica. Guatemala durante 40 años tuvo un conflicto con México con respecto al territorio del Soconusco y el noroeste de Petén. Sin embargo, esta reclamación territorial terminó a favor de México. La pérdida territorial más famosa guatemalteca es la provincia de Verapaz, que fue anexada ilegalmente por el Reino Unido, dando así inicio al conflicto entre Belice y Guatemala, que incluso hoy en día sigue. Uruguay. Para hablar de las pérdidas territoriales uruguayas, nos vamos a basar en el mapa de la Liga de los Pueblos Libres de Gervasio Artigas, o sea, la provincia oriental antes de la invasión luso-brasilera. Uruguay perdió el control de todo su territorio tras convertirse en la provincia cisplatina. Sin embargo, tras la Guerra del Brasil y su definitiva independencia, el estado oriental del Uruguay tendría control de menos del 50% de territorio que llegó a controlar durante la Guerra de la Independencia Hispanoamericana. Argentina. Para hablar de las pérdidas territoriales de Argentina, podemos basarnos en dos mapas, el primero de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el segundo de la Confederación Argentina. Sin embargo, nos basaremos en el segundo. Al parecer, Argentina llegó a reclamar la mayoría del Chaco Boreal ante Paraguay. Sin embargo, tras la fijación de fronteras definitivas en la Guerra de la Triple Alianza, Argentina renunciaría completamente a su soberanía sobre esta. Sin embargo, y por mucho
La pérdida territorial más famosa de Argentina fueron las Islas Malvinas y las Georgias y Sandwich del Sur, perdidas ante el Reino Unido tras la ocupación británica de las Malvinas. Hasta hoy en día, la reclamación sigue en pie. El territorio en una nación es algo importante, por supuesto. Sin embargo, una vez lo dije y lo vuelvo a decir, lo más valioso que tiene una nación es su gente. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.